Hola, bienvenido a Verdad Sin Límites de nuevo, y yo soy Walter Swain. Así que ahora tenemos otra nueva forma de la ansiedad que añadir a todas las otras que ya llevamos todos los días, y se llama la ansiedad climática, o según este artículo, la llama ecoansiedad. Y el artículo dice esto. Podemos decir que un número significativo de personas están estresadas por los impactos potenciales del cambio climático y el nivel de preocupación está aumentando, señaló Susan Clayton, quien es profesora de psicología y estudios ambientales en un colegio o en una universidad aquí en los Estados Unidos y es coautora de un informe titulado La salud mental y nuestro clima cambiante. Quiero que sientas el miedo que siento todos los días y actúes, dice Greta Thunberg, la adolescente sueca que falta un día a la semana a la escuela, supuestamente, para protestar contra el cambio climático. Temor crónico, la Asociación Estadounidense de Psicología describe la ecoansiedad como un temor crónico de un cataclismo ambiental, un estrés causado por observar los impactos aparentemente irrevocables del cambio climático y preocuparse por el futuro de uno mismo, de los niños y las generaciones futuras. Ok, muy bien, entonces vamos a analizar esto con la palabra de Dios en mano y vamos a comparar lo que dice el mundo en cuanto a lo que dice Dios. Y lo que más importa es lo que dice Dios, ¿no? Y ahora, Verdad Sin Límites existe, este podcast, este ministerio existe para cumplir con esta orden de Dios en 1 de Juan, el capítulo 4 y el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Comparando con la palabra de Dios, si esta ecoansiedad es cierto o no, si es verdad o no, si es real o no, cómo debe reaccionar o responder el creyente, el seguidor de Jesús en cuanto a esto. Hay mucha presión por todo el mundo de conformarse uno con lo que dice y lo que manda el mundo. Pero ¿qué dice Dios? Es Él quien manda a nosotros qué hacer, los creyentes, los seguidores de Él. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer ya. Bueno, gracias de nuevo por estar conmigo aquí en Verdad Sin Límites. Y si quieres escuchar y ver más de la verdad ilimitada de Dios, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones de hoy en día, y también compartirlo con otros para que se unan ellos también a esto, para que puedan beneficiar de todo esto. A continuación, solo hay que hacer clic en like y también hacer clic para seguir, suscribirte y también compartir el enlace a este podcast con todos los demás hoy. Muy bien, sigamos adelante con el tema de hoy. Muy bien, entonces, ¿qué es esta ecoansiedad? También llamada en algunos lados la ansiedad ecológica o la ansiedad medioambiental. La definición es sentir miedo, preocupación o incluso pánico por el calentamiento global o cambio climático. Y ahora, hace algunos años atrás, el calentamiento, el término calentamiento global empezó a perder su brillo y atracción para el público. Así que muchos de los educadores, científicos y los medios de comunicación cambiaron el calentamiento global a cambio climático. Porque ¿quién va a negar los cambios climáticos? Bueno, pero su idea del cambio climático es causada por el hombre, solamente por el hombre, y no por las fuerzas naturales en o de la naturaleza. Para colmo, el clima no solo les está preocupando, sino que está molestando a algunas personas porque dicen que el clima también
es racista. Sí, escuchaste eso bien. El cambio climático es intencionalmente racista. Por ejemplo, en este artículo traducido, dice este activista por la justicia climática, dice esto. Un joven activista climático negro dice que los Estados Unidos fue fundada sobre estos cimientos insostenibles de los sistemas de opresión como la supremacía blanca, el colonialismo, el capitalismo. El cambio climático se cruza con todo el movimiento dentro del movimiento de la justicia social. Ah, así que ahora el cambio climático no es solo algo racista, sino una cuestión de justicia social. Ok, muy bien. Bueno, estoy tan confundido. Y ahora, uno de los efectos más tristes de esta ecoansiedad hoy en día es que un número creciente de parejas jóvenes creen en esta falsa profecía de ecodesastre, que incluso se niegan a tener hijos. Por ejemplo, esta pareja, Jared, Uriel y otros jóvenes, no tendrán hijos por el cambio climático, dice este artículo. Mejor que no vivan esto. Su planteamiento lo comparten Jared González y Uriel Mireles. Ellos están en las mismas, pero al otro lado del Atlántico. La mitad de México es un desierto y la otra mitad son bosques o selvas. Así que en el mismo año tenemos graves sequías, inundaciones y pérdida de cultivos. Todos los días nos toca ver cómo se destruye el ecosistema que nos rodea para construir viviendas y zonas agrícolas o de ganadería. Además de eso, la administración de los recursos es muy ineficiente. Nadie puede garantizar al menos los servicios básicos, como el agua potable o la energía. Por ello, no nos gusta la idea de que un hijo nuestro tenga que cargar con las mismas preocupaciones que nosotros sobre sus necesidades básicas. Siguen diciendo ellos, para mí la decisión de no tener hijos es una forma de contribuir a la sociedad, al no aumentar la sobrepoblación. Cuando empezamos a salir, fue una de las primeras cosas que mencioné. Una familia era algo que yo no iba a ofrecerle. Por fortuna, él dijo que no tenía ningún problema, explica Jared, que forjó su convicción al estudiar la licenciatura de Ciencias Ambientales que le brindó conocimientos sobre ecología humana. Qué trágico es tener tal tipo de temor a base de datos y mensajes falsos. No tiene sentido, ¿no? Lo que es alarmante, y por lo que este es el tema del podcast de hoy, es que como tantas otras cuestiones supuestamente alarmantes de la cultura, la iglesia evangélica se está uniendo a ellas y las está introduciendo en la iglesia como teología y como parte del nuevo evangelio que están formando. Por ejemplo, en este artículo dice, los episcopales y otros grupos religiosos se unen cada vez más a la lucha contra el cambio climático. Los cristianos evangélicos blancos son algunos de los más sospechosos de la ciencia climática y los que menos aceptan las soluciones para abordarla, dijo el reverendo Kyle Maynard Schaap, vicepresidente de la Red Ambiental Evangélica. Bueno, esos son algunos ejemplos y grandes y muy graves de esta ecoansiedad. Pero hay tres cosas que debemos considerar como creyentes. Número uno, esta ansiedad es falsamente creada. Número dos, hay falsas suposiciones científicas. Y tres, es un alejamiento del evangelio puro y básico que Jesús y los apóstoles establecieron. Como verán, este bombardeo en las cabezas de los niños durante años
de que el calentamiento global o el cambio climático provocado por el hombre que está arruinando el mundo es un acto de adoctrinamiento y no de educación. Está causando una falsa ansiedad y culpabilidad entre nuestra generación actual y la siguiente. Y ahora lo que es peligroso también es que esto simplemente se ha convertido en una religión en sí misma para estos activistas del cambio climático. ¿Recuerdas esto? Estos jóvenes activistas del cambio climático lanzando pintura y otras sustancias sobre estas famosas pinturas de famosos artistas históricos, exigiendo que la gente y los gobiernos hagan cambios para detener el calentamiento global ahora, porque todos vamos a morir ya. Es que anhelan por un propósito, una causa, y abrazan esto del calentamiento global sin tener en cuenta los hechos de la verdadera ciencia o que otros factores están en juego también causando estas sequías y otras cosas. Y que cada problema, y no consideran que cada problema no es una crisis. Ahora, estos activistas climáticos solo utilizan lo que desean para imponer e influir negativamente en la población. Como vemos, está funcionando desafortunadamente en las mentes jóvenes y cosechando una ansiedad inmensa y necesaria. La vida ya lleva suficiente de esto para todos nosotros. Añadirlo con otro problema inexistente es el abuso. También esto es político y sus raíces están en los movimientos socialistas que surgieron de Europa. Y ahora hay que entender que esto es un peligro grande porque es un seguimiento de acción socialista, no del ambiente, del medio ambiente. Tenemos que recordar también que muchas megacorporaciones se beneficiarán económicamente de este miedo y pánico producidos por los activistas a base de datos y creencias falsos. También es utilizado por los gobiernos para controlar a la gente, para cumplir con la agenda del Foro Económico Mundial, del Gran Reset, del Gran Reseteo, de obligar a la gente a ir junto con su gobierno socialista de un mundo y de una economía unidos. Y toda esta enseñanza socialista realmente comenzó en los años 70, cambiando la lucha de clases por términos más aceptables para los americanos, especialmente usando la raza y ahora el clima para forzar su agenda sobre nuestras vidas y nuestros hijos. Y los creyentes, nosotros debemos estar conscientes de estos motivos ocultos en todo esto. Nosotros que estamos en Cristo reconocemos la verdad divina de que Dios es el único que tiene verdaderamente el control de todo, aun el clima, y no el hombre. Pretender que podemos controlar el nivel de mar y las fuerzas de la naturaleza no es solo una tontería, sino una arrogancia. No somos Dios y nunca debemos pretender serlo. Orgullo es lo que Satanás tenía y fue causa de su caída. Y este mismo orgullo, esta soberbia, mejor dicho, es lo que causó la caída de Satanás. También se manifestó en la rebelión del hombre contra Dios. Y así que nosotros sabemos que lo que nos enseña las Escrituras es que el pecado del hombre por su rebelión y su soberbia en contra de Dios causó no solo la muerte, sino también tuvo su efecto en toda la creación, corrompiendo la naturaleza misma. Pablo dijo en el libro de Romanos, el capítulo 8, los versículos 19 al 23, esto. Porque el anhelo ardiente de la creación es
el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y ahora, dando un paso para atrás, volviendo al tema de la ciencia utilizada en esta forma de pensar de calentamiento global, no todos los científicos letrados, con mucha experiencia, profesores y los que están proveyendo muchas cosas buenas para nuestro beneficio por medio de la ciencia, no todos los científicos están de acuerdo con esto, porque dicen varios que los datos que están utilizando son dudosos. El consenso y el consenso mayoritario no lo garantizan como un hecho dado. ¿Recuerdas cuando decían que la Tierra era el centro del sistema solar hace cientos de años? También algunos pocos años atrás, el peligro, yo me acuerdo como joven, escuchando y leyendo esto de los medios, de que el mundo se va a enfriar demasiado. Y ahora es calentarse demasiado. Entonces todo es muy dudoso y cambiante, porque hay que recordar que la ciencia no dice nada. Los científicos sí. Y ahora, por otro lado, como creyente, seguidor de Jesús, uno que cree en la Biblia y quiere obedecer a Dios, sabemos y reconocemos, no por temor o por pánico o por teorías mundanas, ¿ok? Sabemos que Dios sí nos ha dado una responsabilidad de utilizar los recursos de la tierra, desarrollar esta tierra, este planeta, y todo eso sigue, ¿ok? En vigencia. Entonces hay que seguir con todo eso y también cuidar por esta tierra. En el primer capítulo de Génesis, ya vimos que la verdad de Dios nos muestra que no se nos ha dado la responsabilidad y aún debemos poseerla, de usar y cuidar los recursos de la tierra que Él nos ha dado. Debemos ser sus mayordomos o administradores encargados de los recursos de la tierra que Dios nos ha dado, no para prohibir el uso de esos recursos, sino para usarlos sabiamente y disfrutar del fruto de lo que la tierra produce. Mantenerla limpia, utilizable y reutilizable, si es posible, y mantener bello lo que debe mantenerse bello, todo para señalar a Dios, pero también para conocer a Dios a través de la exploración de su asombroso universo. Así que necesitamos proteger y también explorar y utilizar la tierra y la creación de la manera correcta, para poder disfrutar de ella de la manera que Dios quiso que fuera. Y sencillamente, al final y cabo de todo, la Biblia simplemente no habla del calentamiento global. Y Jesús no lo mencionó, para nada. Y no mencionó el activismo contra el cambio climático. No es responsabilidad así del creyente. La responsabilidad mayor que tenemos, que nos ha dado Dios, es predicar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas a todos. Muy bien, entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Número 1, defender la verdad, pero hacerlo con gentileza y respeto hacia los demás, como nos instruyó o nos instruye Pedro en 1 Pedro 3:15. Número 2, hay que ser consciente de los hechos y de lo que es mentira también, y que no se trague todo lo que los medios sociales y las noticias presentan como verdad absoluta cuando no la es.
Hay que analizarlo desde una cosmovisión bíblica y define lo que es la verdadera perspectiva cristiana y bíblica sobre lo que el mundo enseña a la gente. Hay que ser responsable con el medio ambiente, como un buen mayordomo administrador del regalo de Dios con la tierra que Él nos da, ¿okay? Para cuidar. Y no por un falso pánico, sino por el mandato de Dios que nos dio de usar y cuidar esta tierra. Ok, espero que todo esto te haya ayudado con claridad en cuanto a esta cuestión de cambio climático y el calentamiento global. Hay que vivir nuestras vidas no en pánico, basado en falsas suposiciones que nos da el mundo. Hay que vivir en esperanza, la esperanza de Cristo, viviendo responsablemente y viviendo según la verdad de Dios, como Él nos guía y no como el mundo quiere guiarnos. Muy bien, mi amigo, no te olvides de hacer clic en like, de suscribirte y compartir este podcast con otros. Y hay que seguir a Jesús, porque cuando seguimos a Jesús, siempre seguiremos a la verdad.